La conservación de los hijos. A partir de mediados del siglo XVIII comienza a florecer una abundante literatura sobre el tema de la conservación de los hijos. En un primer momento fue producida por médicos. A esta cohorte médica se suman administradores. Pueden encontrarse también militares como Bousmart y aún Robespierre. Todos ellos cuestionan las costumbres educativas de su siglo y denuncian tres hábitos especialmente nocivos: la práctica de los orfanatos, la de la educación de los niños por nodrizas domésticas, la de la educación artificial de los niños ricos. Por su encadenamiento circular, estas tres técnicas podían engendrar tanto el empobrecimiento de la nación como el marchitamiento de su élite. A la administración de los huérfanos le reprochan las altísimas tasas de mortalidad de los menores que recoge. El 90% muere antes de que el Estado haya podido sacar provecho de esas fuerzas, que le ha costado mucho mantener durante la infancia y la adolescencia. Todos estos informes se esmeran en demostrar lo oportuno que, pese a todo, resulta amparar a los bastardos a fin de destinarlos a tareas nacionales, tales como la colonización, la milicia, la marina, tareas a las cuales se adaptarían sin problemas, dado que carecen de vínculos familiares contingentes. Sin padres, sin otro sostén que el que puede procurarles un gobierno sabio, no están atados a nada, no tienen nada que perder. ¿Acaso la muerte podría parecer temible a hombres a los que nada ata la vida y que podrían ser tempranamente familiarizados con el peligro? No ha de ser difícil que tales hombres sean indiferentes a la muerte y a los peligros, pues fueron educados en esos sentimientos, y ninguna ternura recíproca podría distraerlos de ellos. Podrán asimismo ser útiles como marineros, suplir a las milicias o poblar colonias. El autor está pensando particularmente en la colonización de Luisiana, donde su hermano ha invertido todos sus capitales. Ahora bien, ¿cuál era la causa precisa de esta tasa de mortalidad tan elevada? Las dificultades que la administración enfrentaba a la hora de procurarles buenas nodrizas, así como la mala voluntad y la incompetencia de estas últimas. Y en este punto el problema particular de los niños expósitos se enmarca en el problema más general de la lactancia. El recurso a nodrizas del campo era un hábito dominante en las poblaciones de las ciudades. Las mujeres lo practicaban, ya sea que estuvieran demasiado ocupadas con su trabajo, siendo esposas de comerciantes y de artesanos, ya sea que fueran lo bastante ricas para evitarse la pesada tarea de la lactancia. Los pueblos aladeños a las ciudades proporcionaban las nodrizas de los ricos, y los pobres debían ir a buscarlas mucho más lejos. Este alejamiento, la falta otro contacto entre la nodriza y los padres que no fuera el de los oscuros intermediarios, los transportadores y las transportadoras, a menudo convertían a la colocación del niño en casa de una nodriza en un abandono velado, o bien derivada en turbias maniobras. Las nodrizas tenían grandes dificultades para lograr que les pagaran, pese a las penas de cárcel que la justicia imponía a los padres que no cumplían con ese deber en término. A tal punto que el objetivo de una de las primeras asociaciones filantrópicas fue reunir el dinero suficiente para liberar a los padres detenidos con motivo de ese delito. Así pues, para compensar ese riesgo, las nodrizas pobres se hacían cargo de varios niños a la vez. En esa instancia intervenían los transportadores y las transportadoras, para buscar mujeres que estuvieran en condiciones de suministrar un niño. Hecho esto, el niño era entregado a la nodriza, mediando una comisión. En ciertos casos, los niños morían en camino. Los transportadores solían sacar partido de esa situación. Con la complicidad de la nodriza, seguían pidiendo dinero a la madre en nombre del niño muerto. En estas condiciones, la mortalidad de los niños durante la crianza era altísima, alrededor de los 2/3 en el caso de las nodrizas más alejadas y de 1/4 en el de las nodrizas más cercanas. Los ricos podían darse el lujo de tener una nodriza exclusiva, pero en contadas ocasiones conquistaban su buena voluntad, y de pronto los médicos creen descubrir en el comportamiento de las nodrizas una explicación para muchas de las tareas que afectan a los hijos de ricos.
A veces nos sorprendemos, dice Buchan, al ver a los hijos de padres honestos y virtuosos revelar desde sus primeros años un fondo de bajeza y maldad. No cabe duda de que esos niños adquieren todos sus vicios en casa de sus nodrizas. Podrían haber sido honestos si sus madres los hubieran amamantado. Los malos hábitos pueden transmitirse por la lactancia, estima asimismo Bashekser, sobre todo si, desecada por el trabajo, agobiada por el cansancio, la nodriza da al niño un pecho humeante del que apenas sale una leche agria e inflamada. La malignidad de las nodrizas tiene dos motivos muy simples: el interés y el odio. Por ejemplo, el uso de la faja se instituyó cuando aquellas madres que se negaban a alimentar a sus hijos los confiaron a viles esclavas que nada hacían por desarrollar las fuerzas de un niño que algún día podría haberlas agobiado. El esclavo, naturalmente enemigo del amo, debió de serlo de su hijo. Solo experimentaron por ello sentimientos de temor y desarrollaron con alegría vínculos que les permitían abandonarlos sin correr ningún peligro que pudiera traicionar su negligencia. La educación de los hijos de ricos se ve perjudicada por el hecho de que ha sido confiada a empleados domésticos, que tratan al niño con una mezcla de coerción excesiva y de confianza inadecuada para asegurar su desarrollo, como lo prueba el uso de la faja. Aún sigue siendo costumbre delegar en los empleados domésticos aquellas tareas prácticas que están en el origen mismo de cierta educación corporal de los niños ricos, de modo que los destinan exclusivamente al placer, a la imagen, al respecto. Cabe mencionar, por ejemplo, el uso corsé en adolescentes, cuando menos tan denunciados por los médicos como el fajamiento de los bebés. El corsé es un ensamblaje de fibras de ballena ajustado por cordones que envuelven el tronco de manera tal que adelgazan el talle, aplicado con fuerza sobre el pecho y el estómago. Les imponían la costumbre de adoptar la figura deseada. El costo de este modelado estético era la seguidilla de males engendrados por la comprensión que impone. En cuanto a las muchachas, a todo ello se añade el confinamiento debilitante que deben padecer hasta la edad de su primera salida al mundo. Esta reclusión debilitante a menudo las vuelve poco aptas para las tareas de la maternidad, de modo tal que se reproduce la necesidad de los empleados domésticos. En el extremo más pobre del cuerpo social, aquello que se denuncia es la irracionalidad de la administración de los hospicios, los escasos beneficios que el Estado obtiene de la crianza de una población que no llega sino excepcionalmente, a una edad en que puede reintegrar al Estado los gastos que ha ocasionado, es decir, la ausencia de una economía social. En su extremo más rico, la crítica se refiere a la organización del cuerpo con vistas a un uso estrictamente derrochador de aquellos procedimientos que lo constituyen como un mero principio de placer, es decir, la ausencia de una economía del cuerpo. La fuerza de estos discursos, que incitan a la conservación de los hijos, procede sin duda de la conexión que establecen entre el registro médico y el registro social, entre la teoría de los fluidos sobre la que se funda la medicina del siglo XVIII y la teoría económica de los fisiócratas. Toda su fuerza militante deriva del vínculo que instauran entre la producción de la riqueza y el tratamiento del cuerpo. Ambos operan una inversión paralela. Los primeros invierten la relación entre riqueza y Estado, los segundos la relación entre el cuerpo y el alma. Hasta los fisiócratas, la riqueza se producía para permitir la munificencia de los estados. Esa es su actividad santuaria, la multiplicación y el refinamiento de las necesidades de la instancia central que incitan a la producción. La riqueza radica pues en el poder manifiesto que las retenciones estatales procuran a una minoría.
Con los fisiócratas, el Estado deja de ser finalidad de la producción para convertirse en su medio. Debe regir las relaciones sociales, de manera tal que se intensifique al máximo esa producción, restringiendo los consumos. La teoría maquínica del cuerpo, sobre la cual se funda la medicina del siglo XVIII, consiste asimismo en invertir las posiciones respectivas del alma y del cuerpo en lo referente a la perfección. De todos los seres que Dios ha creado, el hombre es sin contexto el más perfecto. Encierra en sí mismo esa partícula de espíritu divino, el alma, que el soberano creador le ha dado para regir su conducta, moderar sus pasiones. Dios, al formar las almas y al unirlas a las criaturas, les ha dado a todas las mismas perfecciones. ¿Cómo es posible entonces que no haya dos con el mismo carácter? ¿De dónde viene, pues, esa falta de perfección que se halla en la mayoría de los individuos? Si estas diversidades provienen del alma, entonces han de cambiar caprichosamente, lo cual es ajeno al sentido común. ¿De dónde provienen entonces? Esta pregunta que se hace Nicolás Malouin en su introducción a su obra, bien podría oficiar de declaración inaugural para toda la medicina del siglo XVIII. Entre ese principio rector de las conductas, el alma y la extrema irregularidad de los resultados, debe tenerse en cuenta el espesor de un mecanismo cuyas variaciones y desarreglos darían la clave de las manifestaciones del género humano. ¿Qué puede alterar esa mecánica, ese ensamblaje de fibras, músculos que componen al ser humano? Dos factores externos como el aire y todos los principios deletéreos que vehiculiza, pero también la circulación más o menos adecuada de los fluidos, su retención o su disipación excesiva que, por el juego de su espesamiento o de su relajamiento, redundan en la buena retención de los sólidos, de las fibras. Lo mismo sucede con la retención de la leche materna, que al hallar su salida natural bloqueada, se lanza indistintamente en todas las direcciones en función de la mayor o menor cantidad de obstáculos que encuentre, de modo tal que ocasiona múltiples males. Lo mismo puede decirse de la disipación del esperma producida por el onanismo, ese aceite esencial cuya pérdida deja a los demás humores debilitados y evaporados, de modo tal que engendra las consabidas enfermedades. Pasado cierto umbral de deterioro, los movimientos de las fibras escapan totalmente al control del alma. Y de hecho, ¿qué es el coito sino una pequeña epilepsia? Por lo tanto, es necesario situar el alma en el puesto de mando de la circulación de los flujos, con la obsesión mayor de que se escapan el movimiento en sí mismo, la convulsión, ese fracaso del alma. Ya no es el cuerpo el que debe, por sus estigmas o su pureza, dar cuenta de la elevación de un alma. Su desprendimiento es el alma la que es instada, a su vez, a dar cuenta de la imperfección de los cuerpos y de las conductas, a dedicarse a su buena administración mediante una sana regulación de los fluidos. Entre la economía de los flujos sociales y la economía de los flujos corporales, la correspondencia no es sino metafórica. Ambos ponen en juego la oposición ciudad-campo, de la misma manera. La escuela fisiocrática opone la renta de la tierra y la seriedad de la producción agrícola a las ilusiones de la producción suntuaria. Toda la medicina del siglo XVIII podría del mismo modo ordenarse en torno a la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que los campesinos, y en especial sus hijos, que llevan una vida más dura y consumen un alimento menos rico que el de los burgueses y los nobles, pese a todo tengan mejor salud? Respuesta. No están sometidos a las mismas imposiciones estéticas. En vez de padecer los artificios del vestido y del confinamiento, gozan de los beneficios de un ejército regular. En vez de entregarse a las pasiones, se ven obligados por su trabajo a una existencia más pautada. Ahora bien,
¿Qué opera exactamente ese desplazamiento de la producción rural hacia el hacinamiento urbano? ¿Qué provoca ese abandono de las costumbres campesinas en provecho de los placeres malsanos de la ciudad? ¿Acaso existe un vínculo práctico entre, por una parte, ese uso dispendioso de los cuerpos, ya sea por el escaso valor que se le otorga, como los niños abandonados, ya sea por el refinamiento de los procedimientos que los destinan exclusivamente al placer, y por otra, esa economía del gasto, del prestigio que constituye el fasto dudoso de las ciudades? Sí, existe un hilo conductor. Son esos seres maléficos contra los cuales se erige todo el pensamiento social y médico del siglo XVIII. Los empleados domésticos. Ellos son el vínculo entre la saturación de las ciudades y el abandono del campo. Los hombres se precipitan a la condición de criados urbanos porque esta última los exceptúa del servicio militar. Los nobles o los burgueses advenedizos, en vez de quedarse en sus tierras dirigiendo la producción, se instalan en las ciudades, y para exhibir su riqueza no encuentran otro medio que atraer a esos hombres que constituían las fuerzas vivas de la producción, a quienes cautivan con sus vestidos abigarrados y sus títulos rimbombantes. Así pues, esos criados de ciudad aspiran a vivir por encima de sus posibilidades. Contraen matrimonio y tienen hijos a los que su situación no les permite criar, y que por lo tanto abandonan en manos del Estado. Las mujeres pobres del campo, que entonces no tienen ya con quién casarse, se entregan a la mortífera industria de la crianza, o bien se resignan a colocarse como criadas en la ciudad, y allí, deslumbradas por la vida que llevan sus amas, entregadas a las salidas y a los atavíos, quieren a cualquier precio vivir como ellas. De ahí el cortejo creciente de prostitutas indecentes y depravadoras. El círculo maléfico de la domesticidad conduce implacablemente de la indolencia de las señoritas a la insolencia de las prostitutas. La conservación de los hijos implicaba poner fin a los prejuicios de la domesticidad, promover nuevas condiciones de educación, que por una parte permitieran contrarrestar la nocividad de sus efectos sobre los niños que tienen a cargo, y por otra crear un nuevo vínculo entre los hijos y todos aquellos individuos con tendencias a abandonarlos al cuidado del Estado o a la industria mortífera de las nodrizas. Si bien en todas partes la causa del mal es la misma, si bien la domesticidad constituye el blanco principal, los remedios difieren precisamente según se trate de ricos o de pobres. El siglo XVIII es célebre por su revalorización de las tareas educativas. Se dice que, por entonces, la imagen de la infancia cambió. No cabe duda, pero aquello que se instaura en esa época es una reorganización de los comportamientos educativos en torno a dos polos muy diferenciados y con estrategias muy distintas. El primer polo está centrado en la difusión de la medicina doméstica, es decir, un conjunto de conocimientos y técnicas destinado tanto a lograr que las clases burguesas aparten a sus hijos de la influencia negativa de los criados, como a poner a los criados bajo la vigilancia de los padres. El segundo polo podría reagrupar bajo la etiqueta economía social todas las formas de dirección de la vida de los pobres, con vistas a disminuir el costo social de su producción, de su reproducción y obtener una cantidad deseable de trabajadores, con un mínimo de gesto público, en síntesis aquello que se ha dado en llamar filantropía. Desde el último tercio del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, los médicos elaboraron para uso de las familias burguesas una serie de obras sobre la crianza, la educación y la medicación de los niños. Después de los clásicos del siglo XVIII, los Tissot, los Buchan, los Raulin, aparece una serie ininterrumpida de publicaciones sobre el arte de criar niños pequeños, así como guías y diccionarios de higiene para uso de las familias. Los tratados médicos del siglo XVIII
exponían simultáneamente una doctrina médica y consejos educativos. En el siglo XIX, los textos médicos dirigidos a las familias cambian de tono y se limitan a dar consejos imperativos. Este fenómeno tiene dos causas, sin duda convergentes. Después de Lavoisier, la concepción maquínica del cuerpo pierde vigencia. Con ella desaparece la congruencia perfecta entre doctrina médica y moral educativa.